Importante en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, ha hablado Donald Trump. Bueno, un discurso largo en el que incluso ha bromeado de que él no pretendía hablar de Groenlandia, pero que si no lo hacía la audiencia le iba a mirar mal. Efectivamente, Groenlandia ha tenido un peso central en su discurso, más allá también de las alabanzas al desempeño económico estadounidense, las críticas hacia la debilidad europea, las presiones de cara a que Putin y Zelensky lleguen a un acuerdo. Les ha llamado estúpidos de no hacerlo. En fin, son muchos los mensajes, pero insistimos, Groenlandia es el que ha tenido un mayor peso dentro del discurso del presidente de Estados Unidos, que ha lanzado un mensaje que ha aliviado mucho a los allí presentes, que es que no pretende utilizar la fuerza en Groenlandia, aunque haya habido cábalas en torno a esa posibilidad. Diego Pitar, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, hemos visto un Donald Trump muy enérgico, lo hemos comentado incluso en la redacción, llevamos un año, por cierto, ya de este segundo mandato de Donald Trump. ¿Qué energía tiene? Que con tanto ir y venir, con la edad que tiene mucha más energía que todos nosotros juntos. Pero bueno, como decimos, quizás uno de los mensajes centrales ha sido el de Groenlandia. Descarta la fuerza, el uso militar, es decir, la invasión, que era el escenario más negativo, pero exige negociaciones inmediatas porque sigue en sus 13 de que Estados Unidos necesita Groenlandia. ¿Qué se nos abre ahora? ¿Cuál es el escenario central respecto a la isla ártica, que por cierto en alguna ocasión ha confundido con Islandia? Sí, bueno, el hecho de que la haya confundido con Islandia o no es un tema que desde luego, es en lo suyo, ¿no? A su nivel, pero bueno, ya le conocemos en ese sentido. El hecho de que haya descartado la acción militar, yo creo que era de perogrullo. O sea, eso era una auténtica barbaridad. Es como si en un equipo de fútbol los delanteros se dan la vuelta y se ponen a jugar contra sus centrales y sus defensas, ¿no? y su portero. Entonces, claro, dentro de una misma alianza, esto pues era casi impensable. Aunque sí que hemos visto algunas tiranteces dentro de algunos miembros de la propia OTAN. No olvidemos casos pues, como Grecia, Turquía, etcétera. Pero esto ya sería realmente una auténtica una auténtica barbaridad. Pero bueno, que en este escenario y con Trump nos podemos esperar casi cualquier cosa. El hecho de que, que se mantengan sus 13 y que quiera mantener lo que es las miras en Groenlandia, pues con esas amenazas un poco. Y mira que a mí Trump, pues me hace gracia, ¿no? Pero ya estamos teniendo un poquito cosas como de matón, ¿no? Entonces eso de, no, te tienes que negociar o tipo, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que están poniendo encima de la mesa, realmente. Y un foro en el que realmente, pues, tiene cierto respeto, tiene ciertas directrices a nivel global e internacional que venga con este discurso, pues francamente me parece una auténtica, no digo barbaridad, pero me parece que ya está pasándose un poquito, sobre todo cuando ya se le ha dicho de mil maneras posibles que no forman parte de, o no tienen esa idea ni de venta, ni de cesión, ni de nada, ¿no? Bueno, yo creo que hay más alternativas y creo que hay más posibilidades, pero yo veo que Trump no las ve. Y entonces ahí está su empeño, ahí está que se agarra como una garrapata y no suelta a Groenlandia. Y además es muy gráfico lo de la garrapata. Diego, esto se ha convertido, se ha transformado de una cuestión territorial a también una guerra arancelaria. Recordemos que la semana pasada cerrábamos la semana con esa amenaza de aranceles del 10% a partir del 1 de febrero, que escalarían al 25% a partir de junio. Por el momento, de hecho, se truncan incluso las conversaciones comerciales previstas entre Estados Unidos y Europa a raíz de estas presiones. Trump ha dejado muy claro también que Europa no va en la dirección correcta. En algunas cosas podemos estar de acuerdo en cuanto a estrategia de defensa europea, que de esto hemos hablado largo y tendido en otras ocasiones, pero es verdad que se ha aferrado mucho a la cuestión de Groenlandia, cuando por pacto de defensa con Dinamarca en el año 51
Estados Unidos podría hacer y deshacer a su antojo en cuanto a despliegue militar para garantizar esa seguridad que tanto teme por Rusia-China. China ha querido desmarcarse, ha dicho que lo de la amenaza china son cuentos de Trump, pero bueno, evidentemente también qué va a decir, ¿no? Si la atacan de esta forma, pues se va a defender como sea, aquí ya que cada uno haga su lectura. Pero ¿hasta qué punto Trump, ahora que ha negado el uso de la fuerza militar, puede mantener otro tipo de coerción, pues como decimos, por la vía comercial o por otra vía económica que no haga referencia al comercio? ¿Cuál puede ser ahora su estrategia? No, su estrategia yo creo que la tiene marcada desde un principio. Ya llevamos tiempo viendo que su principal estrategia es, lo has dicho, con la amenaza de subida de los aranceles, ¿no? Y esto es una cosa que la lleva haciendo ya mucho tiempo, pero también es verdad que lo lleva tanto tiempo que yo creo que ya ha puesto en guardia a todos los actores que tienen algún tipo de relación con Trump. Y de hecho, esto en cierta medida, o esta acción en cierta medida, ha dado pie al discurso de Canadá en Davos, casi llamando un poquito a la unidad contra las ideas de Trump, ¿no? Contra el imperialismo, la visión global, porque no olvidemos aquí, Marta, que yo creo que es importante decirlo, que este foro de Davos está marcando un hito importante en la historia en el que hemos pasado de una visión de globalización a un minilateralismo absoluto. Entonces yo creo que esto es lo que en cierta medida está provocando estas acciones. Acciones más allá de a nivel, pues eso, arancelario, comercial, etcétera. Yo veo que pocas opciones tiene. Creo que sí que Europa, en ese sentido, aunque él diga que está equivocada, es su visión. Yo también creo que Europa no es que esté equivocada, yo es que creo que le falta un poco de orden y concierto en todo esto. Pero bueno, por lo menos ha despertado ante una posible invasión por parte de Estados Unidos de un territorio de un país miembro. Entonces, bueno, pues vamos a pensar por un momento que hipotéticamente, en un futuro no muy lejano, pues se toman otras medidas comerciales y se buscan otros aliados comerciales que, bueno, pues que esas posibilidades existen. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué ocurrirá entonces con Estados Unidos? Porque parece que el resto del mundo está, no confabulando, pero sí que está reorganizándose. Yo creo que esa palabra es importante. Hay una reorganización no territorial, pero una reorganización comercial y de alianzas. Y ese punto, creo que en este Davos es un punto de inflexión que se está marcando bastante. Claro, y siguiendo con Europa, ¿qué margen de maniobra, qué es lo que puede hacer ahora? Porque efectivamente hemos hablado muchas veces de la inacción europea, pero algo está germinando. No sabemos en qué se va a traducir, en qué resultado dará, porque es verdad que nos falta unanimidad, nos falta una voz única. Macron en las últimas semanas se ha convertido desde luego en el europeo favorito de Trump, aunque sea mediante críticas, pero no podemos negar que ahora mismo Trump tiene una preferencia por hablar de Macron, aunque sea mal, pero bueno, hay quien dice que no hay mala publicidad, ¿no? Pues quizás Macron se lo está tomando también de esta forma. Y una Christine Lagarde que, por cierto, ayer dejaba una cena privada en Davos ante los comentarios de Lutnick atacando a Europa en cuestión económica, en cuestión de desarrollo. Nos llama la atención, por ejemplo, la postura de Diamond, del CEO de JP Morgan, que dice que a Europa no hay que fragmentarla, aunque eso no quiere decir que no haya que señalar las debilidades que tiene para ayudarla a mejorar. Bueno, parece que alguien desde Estados Unidos habla más de una construcción de puentes que no de una destrucción, pero ahora mismo Europa puede seguir, por ejemplo, la línea que ha marcado Canadá. Mark Carney pues se ha acercado a China en esta última semana, dejaba un discurso en el que marcaba muy clara la línea que va a seguir, teniendo en cuenta que Estados Unidos ya no es un aliado confiable. Nos podemos acercar a China, nos podemos acercar a India, a Canadá. Ahora está la cuestión del Mercosur, que bueno, está ahí un poco temblando. ¿Qué es lo que puede hacer Europa? Bueno, has puesto muchas cosas encima de la mesa. Sí, vamos. No te preocupes. No, sí, yo encantadísimo. Lo primero es que, efectivamente, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen de ti, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que Macron está diciendo, que, bueno, pues por lo menos se acuerdan un poquito de mí, que llevo mucho tiempo levantando la patita para que me hagan un poquito de caso. Algunas veces diciendo auténticos dislates y otras veces, pues bueno, pues tampoco pronunciándose demasiado, pero por lo
menos que se hable de él. Yo creo que eso es una cosa que le anima bastante. Europa, ¿qué puede hacer? Vamos a ver, hay momentos mucho más críticos, creo, mucho más críticos en todo esto que Europa en los últimos años no ha acertado. O sea, el ejemplo más claro lo tenemos con el tema de Ucrania, ¿no? Parece que un tema tan terrible como es una guerra, pues no hemos llegado ni siquiera a un consenso en ese aspecto, y que todos los elementos que se han puesto para bloquear o para boicotear o para lo que le vamos a llamar a Rusia, no han funcionado. ¿Funcionarían ahora con Estados Unidos? Cuando es una cosa, no digo menor, pero sí diferente y con un aspecto que tendría más un carácter comercial. Que no olvidemos que Europa tiene una dependencia no de Estados Unidos, sino de otros territorios a nivel global, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Por ese aspecto global que hemos tenido en los últimos 60 años, 70 años, esa tendencia a la globalización. Tenemos una dependencia tremenda de otros mercados. ¿Qué mercados? Pues ahí lo has marcado muy bien, Marta. No sé si es China o es la India o es ver otra vez cómo nos acercamos a lo mejor a países en África, ¿no? La verdad es que está todo muy, muy en el aire. El principal problema que tenemos en Europa es precisamente lo que comentaba, ¿no? Esa desunión o esa falta de política común que nos ha llevado a ¿qué? Pues que ahora mismo, por ejemplo, lo has comentado el tema de Mercosur. Oye, pues aparentemente es muy bueno, pero no olvidemos que, por ejemplo, cuando España entró en la Unión Europea, éramos una potencia espectacular a nivel agrícola y a nivel agropecuario, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha quedado eso? Pues lógicamente los agricultores están pues enfadados porque realmente esas dependencias globales pues nos llevan a la situación en la que estamos ahora mismo. Entonces, Europa yo creo que le falta, y es una crítica constructiva, que es bueno, como has comentado, saber cuáles son tus debilidades. Creo que le falta hacer un poquito de autocrítica y pensar que sí, que somos el viejo continente, pero no, digamos, la cuna de un montón de cosas, pero desde luego creo que en los últimos años hemos perdido el rumbo. Y esto, en cierta medida, es lo que lleva a que creo que este año 26-27, estos 2 años que vienen, van a ser, o deberían de ser, años de una auténtica reconstrucción territorial europea y una auténtica reconstrucción cultural, social, ideológica, que además creo que lo ha comentado Milei. Milei lo ha comentado con respecto a América. El giro que está teniendo, y creo que es un giro que también va a haber en Europa en ese sentido, ¿no? Efectivamente, es verdad que Milei hoy se ha puesto más las gafas de profesor de economía, porque la charla que ha dado era mucho más contundente. Capitalismo, socialismo, no ha entrado tanto en materia geopolítica, y de hecho también cuando ha hablado de economía pues ha citado a Adam Smith. Lo ha hecho desde un punto de vista mucho más académico. Veremos también los allí presentes se han ido tomando nota de lo que iba diciendo el líder argentino, pues tanto sea para estar de acuerdo con él como para también establecer la parte más crítica, ¿no? Porque no siempre se está en todo de acuerdo con los líderes que allí exponen, pero siempre es interesante hacer la lectura de lo que dicen, lo que interiorizamos y sobre todo cómo lo analizamos y cómo plantamos esto para que, bueno, pues para que se germine hacia un buen punto. Pero efectivamente también ha sido muy interesante la exposición de Milei, muy diferente a la del año pasado, por cierto, y muy diferente a la de Donald Trump. Es decir, no ha tenido nada que ver. Milei, como digo, y se ha puesto las gafas de académico para sentar esa cátedra. Pues nos quedamos con esto. Diego Pitar, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group, profesor del máster de Relaciones Internacionales en el IEB. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.